Allí porque ahora queremos hablar con José Alustiza, que es el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. ¿Cómo le va, Alustiza? ¿Qué dice usted? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo Bien, está bueno, usted? usted obviamente sabe que se ha hablado y mucho en los últimos días acerca del pedido que hacía una trade Palmat venezolana de comisión a empresarios argentinos que querían vender maquinaria agrícola a Venezuela después de un acuerdo que firmaron los presidentes de los dos países, de Argentina y de Venezuela. ¿A usted le consta que existía este pedido de comisiones, Alustiza? No, las empresas de maquinaria agrícola abonaron un 15% del valor de la mercadería que enviaban, pero no era un pedido de coima, era un contrato. No, yo no dije coima, discúlpeme, dije Bueno, lo comisiones. interpreté mal. No, no, comisiones. No era una comisión, sino el pago de una prestación de servicios que hacían con toda una apoyatura logística, con gente en el puerto Cabello que recibía las mercaderías, con gente que nos prestaba servicios con oficinas en el centro. En la exportación siempre se paga un porcentaje para todo este tipo de operaciones. Inclusive, cuando ingresan maquinarias importadas, como son los tractores John Deere o las maquinarias cosechadoras John Deere, a la Argentina también tiene un sobreprecio entre el 15 y el 20%. Usted sabe que lo que se dice es que internacionalmente es del 4% ese porcentaje, Alustiza. No, generalmente las máquinas agrícolas pagan entre el 15 y el 20%. Eso es lo que se estila. Y en el caso de Venezuela, concretamente en el caso nuestro, se pagaba un 10,5% porque se descontaba del valor de la mercadería el importe del flete y del seguro. Después de eso se cobraba la comisión del 15%. Las empresas tienen todo contabilizado, hay un contrato, hay pago en cheques. Las coimas, como es lo que se dice que se está investigando, no se contabilizan ni se hacen en contratos. Esto es un tema que se investigó en la Defensoría del Pueblo hace 2 años, que se investigó y la Cámara aportó toda la documentación, e inclusive la Defensoría del Pueblo pidió información cruzada a los bancos y todo, y fue una situación en la que quedó perfectamente esclarecido la licitud del negocio. Además, aprovecho la oportunidad para aclararle que ni del gobierno argentino ni del gobierno de Venezuela nunca nos pidieron un centavo por este negocio que fue muy beneficioso para la maquinaria agrícola argentina, especialmente para el interior del país. Todo parte de la confusión de no conocer lo que es un servicio con un contrato, con una serie de obligaciones, con lo que es el pago de una comisión. Son dos situaciones distintas y es por eso que surge toda esta confusión y en algunos casos se habla de coima también. Sí, pero usted sabe que hay fuentes empresariales que obviamente no lo dicen de forma explícita ni pública, pero que han dejado trascender a determinados medios periodísticos que efectivamente esto no era normal, que en realidad era una exigencia de Caracas que se operara exclusivamente a través de esta trade que es Palmat. Sí. ¿Esto es así? ¿Había que hacerlo exclusivamente a través de Palmat? ¿Cómo es habitualmente el sistema cuando se hacen estas transferencias comerciales? No, no había ningún tipo de exigencia. Palmat ofreció sus servicios, se convocaron a las empresas aceptaron voluntariamente los servicios, contrataron voluntariamente los servicios de Palmat y luego en otro tramo, porque este fue un negocio que se cumplió por tramos, se contrató a otra trading, pero no era exclusivamente por Palmat y se hicieron muchos negocios sin los servicios de Palmat. Era la gente que hizo los negocios sin los servicios de Palmat, después acudió a los servicios de Palmat porque obviamente que esto facilitaba todo. Usted imagínese que cuando íbamos a las exposiciones, como por ejemplo la de Barinas, que está a 400 kilómetros del puerto para transportar la mercadería, es decir, maquinaria agrícola, que son maquinarias pesadas, de gran porte, de todo eso se ocupaba la trading. Ella es una de las tantas funciones que cumplía. Es un país extranjero, un país donde hay dificultades de todo tipo, y bueno, teníamos una apoyatura que era muy importante. Por eso las empresas acudieron a este tipo de... Resulta casi, bueno, por lo menos curioso que esta Palmat esté dirigida por un argentino, por Roberto Wellis. ¿Usted lo conoce a Wellis? Sí, lo conozco. O sea, usted ha tratado directamente con él.
Estuvimos en las oficinas, como han estado todos los industriales en Caracas, en las oficinas que tienen en Caracas la empresa. Wellis estuvo en la Argentina, estuvo en la CASMA, estuvo en reuniones que eran de 30 a 40 personas, más la gente del INTA que participaba en todas las reuniones, más los venezolanos que venían. O sea que era público esto prácticamente. Acá no había... Alustiza, algo de lo que ya hablamos, Sí. usted lo mencionó recién. ¿Por qué si es un tratado entre dos países directo, Sí. tiene que haber tanto intermediario? ¿Por qué tiene que aparecer aquí en el medio Palmat a quien hay que pagarle y esto termina siendo un perjuicio para el que vende en un 15%, como dice usted, o un 10,5%? ¿Por qué no se hizo de otra forma para evitar ese 10,5%? Es que no había forma de ejecutarlo, un contrato tan importante y tan grande, no había forma de ejecutarlo así en forma directa. Hoy las empresas están vendiendo en forma directa. Hace 2 años y medio que se hacen negocios con Venezuela sin intervención de ninguna trading y sin intervención de la CASMA tampoco. Lo hacen las empresas, por ejemplo, el caso de Pauni, que se radicó en Venezuela, uno de los contratos más importantes y más grandes, porque los contratos se celebraban en forma individual. ¿Por cuánto? Discúlpeme, ¿esto fue por $500 millones el total de ese acuerdo que firmaron Kirchner y Sí, Chávez? sí. Ahora, ¿por qué se firmó en Río de Janeiro? Además, un poco, digamos, no le voy a decir a las apuradas, Sí. pero sí en medio de un acto que, bueno, se esperaba, tenía que ser firmado o en Caracas o en Buenos Aires. Estamos hablando de $500 millones, ¿no? Sí, porque fue un encuentro, no tengo presente el acto político que hubo en ese momento en Río de Janeiro y se firmó ahí, pero el convenio marco se firmó en la Argentina, no se firmó, en Río de Janeiro se firmó una ampliación o algo así, pero el convenio marco se firmó en la Argentina en un viaje que vino Chávez a la Argentina. Bien, Alustiza, le agradecemos muchísimo No, todas al estas contrario. aclaraciones, el contacto con TENE ha sido muy amable. No, al contrario, un gusto. Doctor José Alustiza, que es el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola.